Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Estamos en todas ellas, iniciando el programa, por supuesto, para todos ustedes, invitándoles que se queden con nosotros. Recuerde que el día de hoy vamos a estar hablando de la donación de órganos, un tema que sin duda alguna le va a provocar muchas preguntas para que nos las haga llegar inmediatamente. Ya sabe, el teléfono es 994-6470. Aquí vamos a estar a la expectativa de lo que usted nos pueda preguntar en cuanto a estas inquietudes, porque seguramente usted debe conocer a una o dos personas que en su momento han tenido la necesidad de algún trasplante de órganos. Entre otras cosas, ya sabe que estaremos hablando de cocina, vamos a estar platicando también de belleza, de accesorios, de moda y de todo lo que aquí en todas ellas le ofrecemos. Todo esto, pues ya lo sabe, simple y sencillamente porque está detrás de una persona profesional, bien planeado, que ha organizado este programa para todos ustedes. Así que no hay más pretexto. Yo le agradezco infinitamente que nos acompañe y seguramente usted está comiendo en este momento, así que muy a gusto, siéntese por favor en su comedor, tráigase su tacita de café, porque no sé si ustedes como yo que nos gusta comer con una buena tacita de café, y entonces véngase y prepárese para degustar ya lo que es el programa de todas ellas, porque ahora sí lo va a degustar. Lo va a degustar porque va a tener amplia información y vasta en torno a la donación de órganos. Así que bueno, con base en este tema, vámonos inmediatamente a la frase célebre para que se sensibilice y vea y piense y analice. La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Espero que le haya puesto mucha atención a la frase. La verdad es que a nosotros nos toca poder compartir con todas las personas que están cerca de nosotros para poder sensibilizarnos. La información el día de hoy la va a tener en este programa y es precisamente esto, a donde vamos a la introducción para que pueda saber un poquito más a profundidad de lo que es el tema de donación de órganos. La donación de órganos es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona que ha muerto recientemente o de un donante vivo, con el propósito de realizar un trasplante. Los órganos y los tejidos son extirpados en procedimientos similares a una cirugía. Personas de todas las edades pueden ser donantes de órganos y tejidos. Se producen muchas más donaciones de donantes muertos que de personas vivas. Las leyes de los diferentes países permiten que donantes potenciales acepten o se nieguen a la donación, o bien otorgan la elección a los familiares que no siempre conocen los factores de riesgo del fallecido y que puede dar lugar a un mayor riesgo de contagio de enfermedades infecciosas a pacientes más críticos, que dispondrían de menos de 24 horas para dar el visto bueno a esta decisión. La popularidad de las donaciones varía sustancialmente entre los diferentes países y culturas. No hace mucho tiempo la donación de órganos se convirtió en un tema muy delicado, pero sobre todo de análisis profundo en cada una de las familias. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se nos estaba sensibilizando de qué manera podríamos dar vida a aquellas personas que están en riesgo de muerte con alguien o algún familiar que ya falleció. Es un tema como muy, con muchos tabús, con muchos mitos, pero sobre todo de mucha conciencia. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que el doctor Manuel Octavio Salinas Gurrión? Él es médico de trasplantes, cirujano de trasplantes, médico cirujano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Yadira, muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Estamos bastante contentos de estar aquí contigo. Nosotros más, doctor, y sobre todo con este tema, porque hace un momento lo decía y lo platicábamos también fuera del aire, usted mismo nos decía que siempre es muy interesante poder analizar a profundidad un tema como es la donación de órganos. Sí, esto es correcto, existen muchas circunstancias en torno a la donación de órganos y definitivamente es un tema muy delicado que requiere de personas capacitadas, especializadas en el tema y que no podemos olvidar que esto se da en circunstancias perfectamente legales. Okay. Eso es muy importante. En hospitales con licencias sanitarias especializadas, específicamente en temas de donación, en temas de trasplantes. ¿Cómo de pronto nada más nos lleva a caer en cuenta como que decimos, bueno, es mi cuerpo, yo decido si soy donante o no soy donante, pero cómo vienen implicaciones legales como usted bien lo comenta, ¿verdad? Porque luego viene toda la familia. Bueno, definitivamente el enfermo que llega a fallecer en una circunstancia muy especial que se llama muerte encefálica
o muerte cerebral, como comúnmente se denomina, es la única persona que puede ser candidato a donación de órganos y tejidos. La donación de órganos implica que el enfermo debe estar en una circunstancia clínica de muerte cerebral, de muerte encefálica, y se realiza una petición por personal calificado a la familia, siempre tomando en cuenta la decisión de la familia. Ok, y de estos temas precisamente nos vamos a ir ahondando durante todo el programa, doctor, porque primero hay que decirle a toda la gente así, textualmente, ¿qué es la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es una situación médica en donde una persona que ya ha fallecido desea ayudar a los demás. Esto es un acto altruista y que solamente se puede dar en esa circunstancia especial de la muerte encefálica cuando se trata de órganos y de tejidos. Cuando se quiere donar tejidos, se puede realizar en una persona que ya sufrió una parada cardíaca también. No se pueden donar los órganos porque estos necesitan tener una irrigación sanguínea continua para evitar su deterioro. Es decir, por ejemplo, si ocurre algún accidente y la persona muere en el lugar del accidente, ¿no es candidato a donar órganos? Bueno, vamos a definir lo que es la muerte. La muerte encefálica se da en donde el tejido cerebral ya no tiene circulación o sufrió de un traumatismo muy extenso. Y una vez que este enfermo ha sido catalogado con una muerte encefálica, en un medio hospitalario, este se convierte en un potencial donador. En el escenario que tú mostrabas, la persona que fallece en un accidente automovilístico, carretero, vial, en una construcción, qué sé yo, y que ya tuvo una parada cardíaca demostrada, ese enfermo está muerto clínicamente y puede ser un candidato a donar tejidos, córnea, hueso, músculo, piel. Pero ya no... Ya no el resto de los órganos, porque estos ya dejaron de ser irrigados por una bomba cardíaca. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente un órgano para poder ser donado en caso de una muerte encefálica? Bien, la circunstancia de muerte encefálica permite que ese órgano siga recibiendo oxígeno ¿sí? A través de la sangre. Cuando la persona sufre de lo que es la muerte encefálica, su ritmo cardíaco va a empezar a deteriorarse, así como las funciones de cada uno de los órganos. Por lo tanto, la petición, primero, a la familia se debe hacer cuanto antes tengamos el diagnóstico clínico de muerte encefálica. Y a partir de ahí es una carrera de contrarreloj, porque vienen circunstancias como son petición a la familia, lo que es la intervención del Ministerio Público. También interviene. Claro, porque en una gran parte de los casos son muertes accidentales violentas. Y esto es una carrera en contrarreloj. Mientras el corazón siga funcionando, en este caso el potencial donador siga recibiendo oxígeno a través de equipos especiales que tienes en el hospital, podemos retrasar esa donación algo de tiempo, pero finalmente estos órganos van a ir deteriorándose y perdiendo la función para lo cual están hechos. Una donación se debe realizar en un periodo corto de tiempo, pero podemos tener algún enfermo 24, 36 horas mientras se hacen toda la documentación necesaria para que esté perfectamente legalizada esa donación. Híjole, bueno, con esto vienen más inquietudes, sobre todo la responsabilidad que tienen ustedes como doctores y como médicos para poder estar en medios o inmersos en una situación de esto. Pero bueno, doctor, vamos a conocer de qué manera podemos trabajar las chaparreras o bajarlas en la cápsula de ejercicios, porque bueno, como mujeres usted sabe, siempre hay que echarle ganas, ¿verdad? Adelante, mientras estemos claro que sí. Y se pueda, hay que buscar la forma de estar bien. Vámonos a esto que es ejercicios, de qué manera podemos tener en orden nuestras chaparreras. Veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Víctor Angerame. Con nosotros nos acompaña el profesor Luis, el profesor Andrés. Hoy vamos a trabajar y les vamos a dar unos tips para eliminar un poquito de esas famosas chaparreras, esta grasa acumulada en las caderas que a muchos no nos gusta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un calentamiento previo y como vamos a trabajar mucho la cadera, vamos a abrir los pies un poquito al ancho de los hombros, manos a la cintura y sin doblar las rodillas vamos a hacer un movimiento circular. Vamos a trabajar aquí suavecito, movimientos suaves, amplios.
Es muy importante que el movimiento sea muy amplio para empezar a preparar tu cuerpo al trabajo y no vayas a tener ningún tipo de lesión. Contrario, ahí trabajamos suave y despacio. Los ejercicios que te vamos a recomendar el día de hoy son un tanto cuanto dolorosos, pero te vamos a sugerir que trabajes únicamente 1 minuto o 2 minutos de cada uno de ellos. Y en medida que puedas ir trabajando y adquiriendo más fuerza, los juntes todos en un solo ejercicio. Que trabajes primero todos los ejercicios con tu pierna izquierda y después todos los ejercicios con tu pierna derecha. Nos vamos a poner recostados en el piso con los pies ligeramente al frente del eje de tu cuerpo. Y vamos a trabajar. Apóyate, busca el apoyo, tu mano contraria bien apoyada. ¿Sale? Los pies, el pie va en punta y hacemos toques. 1, 2, 3 toques. Atrás. 1, 2, 3. Relaja tu espalda, relaja tus brazos. Ok, vamos a cambiarnos. Cambiamos de posición. En punta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerda que estamos tratando de buscar un catabolismo muscular para así provocar en sí un anabolismo muscular. ¿A qué nos referimos? Que el músculo sufra microfracturas y se pueda recuperar. Vamos a flexionar. Esta flexión te ayuda a estirar un poco lo que es la cadera y estirar suavecito al frente. Ahora sí, tu cuerpo lo más que puedas al frente para estirar un poquito esta parte. Ok. El siguiente ejercicio también es muy sencillo. Es de lado, igual, al frente. Y vamos a elevar movimientos cortitos. Los movimientos son muy cortos, ¿sí? Aquí el talón va hacia afuera, la punta de tu pie hacia ti, que le llamamos flex. Esto es punta, esto es flex. El talón, el pie va en flex. Apoyamos suavecito. Hay que hacer que el movimiento se haga suave para que sientas la presión y el trabajo en la cadera del cuerpo. Cambiamos. Recuerda, los pies van ligeramente al frente y subimos despacio. Este movimiento es únicamente y expresamente para el costado de la cadera, las famosas chaparreras. Y el tercer movimiento es básicamente el mismo, nada más que vamos a forzar un poquito más la parte lateral del cuerpo, poniéndonos de costado. Repetimos. Cuerpo, pies ligeramente adelante de la línea media del cuerpo. Y ahora el movimiento va a ser mucho más amplio. Lo más amplio que tú lo puedas hacer. Si tu amplitud es esta, no importa. Si tu amplitud es esta, no importa. Hasta donde puedas. Lo importante va a ser que cuando baje no choquen los pies, no se junten. ¿Listos? Ahí, arriba y sosteniendo. Esta fuerza que hago o que hacemos para sostener el pie, que no choque con el otro, es lo que me va a dar también fuerza en la cadera. ¿Ok? Ahí voy a estar eliminando lo que es justamente la chaparrera. ¿Sale? Ahí cambiamos. Puntadas de los pies ligeramente al frente y elevamos. Amplio, lo más amplio que tú puedas. Recuerda, el tiempo es de 1 minuto por cada uno. Cambiando. Nos vamos a sentar y vamos a ver el objetivo final. Vamos a empezar. 3 toques al frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pies juntos, chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Cambiamos. Ese sería el objetivo final. Hacer los 3 movimientos en un solo ejercicio. Trabajamos al frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pies juntos, chiquitos. 1, 2, 3, 4. Recuerda, tu talón va hacia afuera. Pie en flex. Y ahí amplio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí al centro y abrazamos. Ok, chicas, espero que esto les pueda dar unas ideas, unos tips para trabajar en casa y empezar a eliminar un poquito las famosas chaparreras que tanto nos desagradan. Recuerden, el ejercicio no es solo para deportistas, es un acto de cuidado personal. Hasta luego. Qué bueno que continúa con nosotros después de esta pausa promocional, y yo me preguntaba, me quedé muy pensativa, doctor, porque le decía hace un momento que qué responsabilidad tan grande tienen ustedes como doctores y situaciones sobre todo tan complicadas, porque estamos hablando y debe ser muy doloroso ya estar en una situación real. A lo mejor ahorita lo estamos platicando, pero es una manera como muy abstracta de vivir el momento en sí. En ese momento en el que ustedes, como en este caso usted como cirujano de trasplantes, que tiene que dar una determinación de decir, hay muerte encefálica, el paciente simple y sencillamente no va a continuar o no puede continuar en esta vida. ¿No es como muy duro todo esto? Bueno, uno tiene que estar sensibilizado, por supuesto, somos seres humanos y también creo que sentimos bastante dolor ante situaciones de este tipo, pero definitivamente para eso tuvimos que pasar por un periodo de entrenamiento, de especialización en este caso. Yo sí quiero ser muy enfático en lo siguiente: el médico, el cirujano de trasplantes no interviene en los procesos de donación o no debe intervenir en los procesos de donación. Okay. El médico tratante, en este caso un médico de terapia intensiva, quien lleva al enfermo es el que debe dar la noticia de la circunstancia clínica a la familia. Debe ser el que se encarga de mantener a ese donante, potencial donante, en la mejor situación clínica posible para el resto de los órganos. Asimismo, es el que debe dar la noticia finalmente a la familia de la muerte. Estamos hablando del médico tratante, un médico intensivista en el servicio de urgencias, ¿sí? Pero en ese momento no hemos entrado nosotros a actuar de ninguna forma. Una vez que se da la notificación de que hay un potencial donador, entonces podremos entrar a platicar con la familia, pero nunca somos jueces y partes al mismo tiempo. No, eso es definitivo. Eso es definitivo. Entonces sí quería que la población en general estuviera consciente de que nosotros no estamos en contacto o no sabemos de ningún enfermo en esa circunstancia clínica hasta que el médico tratante nos notifica. Y entonces podremos empezar el proceso de la donación, ¿sí? A través de instancias en el hospital, la coordinación de la donación, y nosotros finalmente actuar como cirujanos al final de todo esto. Una vez que está todo los papeles arreglados del Ministerio Público, estudios de laboratorio que confirmen que los órganos son viables, de que no hay enfermedades infectocontagiosas. O sea, es un proceso muy largo. Muy largo, y todo es en cuestión de muy horas. Corto tiempo. Así es. Se tiene que determinar todo perfectamente bien, documentar y finalmente actuar. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están a la espera de un donante? Bien, pues estas personas se encuentran en una base de datos hospitalaria que finalmente tiene relación también con la Ciudad de México en el Centro Nacional de Trasplantes. Las personas que se encuentran en la famosa lista de espera, ahora llamada base de datos, tienen que reunir también ciertas circunstancias para poder ser candidatos a recibir un órgano. Se les han realizado múltiples pruebas, estudios, y finalmente se decide que es un candidato a ser trasplantado. Pero no por el hecho de estar en una lista de espera va a ser el siguiente en la lista. Se tiene que ver el tipo de sangre, el grupo y el RH, que en ese momento esté apto para poder ser candidato a recibir un órgano. ¿Por qué no pudiera estar apto?
En algunas ocasiones el enfermo puede padecer alguna enfermedad infecciosa que con los medicamentos que uno tiene que adicionar al trasplante pueden ser perjudicial. O sea, este enfermo puede complicarse enormemente simplemente con una infección dentobucal, una enfermedad ginecológica, infecciosa. Tienen que erradicarse todos los focos sépticos antes de poder ser candidato. Si en ese momento ese enfermo padece una faringoamigdalitis, una sinusitis, no podría ser un candidato en ese momento. ¡Wow! ¿Y pierden la oportunidad? Y pierden la oportunidad, por supuesto. Entonces, se reúnen a cierto número de enfermos que se encuentran en la lista de espera para ser evaluados. Y una vez que se verificó que cumplen con el tipo de sangre, que no tienen focos sépticos o infecciosos en ese momento y que tienen la posibilidad de acudir al hospital, porque hay otros que se encuentran fuera de la ciudad y no pueden llegar. Entonces son muchas circunstancias que están alrededor de una donación y un enfermo debe estar localizable en todo momento, ir a sus citas para evitar perder su turno en la lista de espera y que se encuentre libre de enfermedades infecciosas. Okay. ¿Cuáles son las necesidades de donación más relevantes aquí en Aguascalientes, doctor? Bueno, creo que las necesidades en general la necesidad existe. Lo que no existe son programas de trasplantes. Existe el programa de trasplante renal, existe el programa de trasplante de córneas, pero fuera de eso ya no existe ningún otro programa de trasplantes en los hospitales. Se pretende empezar con lo que es la donación el trasplante de hígado. Es un proyecto ambicioso, difícil, pero bueno, se está trabajando un poco en eso. Ok. Y por ejemplo, la población de Aguascalientes, en cuanto a órganos que necesita que le donen, ¿cuál es el que está en primer nivel? O en primer lugar, más bien. Bueno, una vez que se genera una donación, no vamos a solicitar exclusivamente lo que podemos trasplantar en el estado. Se solicita todos los órganos que en un momento dado la familia desee donar. Hígado, páncreas, pulmón, corazón, riñón. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que si existen los programas aquí en Aguascalientes de córnea y riñón, se van a tratar de aprovechar aquí, en nuestro estado. Y posteriormente se hace la notificación a todo el país a través del Centro Nacional de Trasplantes de que existe la posibilidad de tomar un hígado, pulmones o corazón en caso de que estos sean viables. Y vienen desde las ciudades de Monterrey, México, Guadalajara, para poder aprovechar el resto de los órganos. En caso de que alguien esté a la expectativa de la donación de un corazón y exista la posibilidad en algún otro estado, ¿cómo se hace este tipo de enlace entre ustedes? Bien, este enfermo debe estar en la lista de espera de ese hospital. Entonces, lo veo un poco difícil que él se encuentre aquí en Aguascalientes y esté en lista de espera en la Ciudad de México. Es más probable que ese enfermo se encuentre, por ejemplo, en Guadalajara, ¿sí? En lista de espera. Pero debe estar yendo a sus citas, a sus revisiones, para que siga activo en la lista de espera, por supuesto. Bien, doctor. Bueno, mire, vamos a Bolsa de Trabajo a conocer las opciones laborales que tenemos aquí en el estado de Aguascalientes. Vacantes disponibles. Ayudante de afanadora, escolaridad primaria. Operaria de costura recta, escolaridad primaria. Recepcionista, escolaridad secundaria. Cocinera, escolaridad secundaria. Secretaria, escolaridad carrera técnica. Auxiliar contable, escolaridad carrera técnica. Informes al 01800 841 2020. Continuamos y platicando detrás de cámaras, pues hay varias inquietudes por saber en torno a esto de la donación de órganos. Y bueno, doctor, por ejemplo, usted nos mencionaba que existen en este momento 2 programas. ¿De qué manera están funcionando? O para centrarnos un poquito en quienes realizan la donación en el aspecto de estar vivos o en el aspecto cadavérico. Sí, claro. Mira,
El trasplante se puede realizar a partir de una donación de un enfermo que ha fallecido y que se conoce como muerte encefálica y dona sus órganos. Pero también por la situación que se encuentra nuestro país y el Estado también, se tiene que recurrir a personas vivas, que sea un familiar, que sea algún amigo, ¿sí? Para poder llevar a cabo una donación y ser trasplantados. Esto se conoce como, son dos programas distintos, se conoce como de donador vivo y de donador cadavérico. Okay. Entonces, bueno, son dos proyectos totalmente distintos, en donde el vivo se estudia a su donador y se puede llevar a cabo la donación cuanto antes y en los mejores términos, porque todo está perfectamente controlado. Okay. En cambio, en el de origen cadavérico tenemos que pasar por muchas circunstancias que ya hemos platicado y que finalmente el órgano puede ir deteriorándose poco a poco. Y es que de pronto como que se entró la plática o la entrevista nada más en saber qué tipo de donaciones se pueden hacer de un cadáver a alguien vivo, pero bueno, cuando hablamos ya, por ejemplo, de los trasplantes de riñón, que a lo mejor por la cuestión de la diabetes o todas este tipo de enfermedades degenerativas que vienen a impactar de una manera severa el organismo, que después viene la necesidad de este tipo de donaciones, ¿qué pasa con esto, doctor? Por ejemplo, las personas que donan en vida su riñón. Bien, los enfermos que requieren de un trasplante y que podemos acelerar su trasplante pueden recurrir de una persona viva para su donación. Sí. Esta persona, a partir de entonces, debe estar perfectamente informada de que debe cuidar mucho los aspectos de salud en obesidad, en ejercicio, y que finalmente, si se descuida, cualquier persona, aunque tenga 2 riñones, puede caer en una insuficiencia renal. Por lo tanto, un enfermo que tiene un solo riñón debe cuidar muy bien esos aspectos. Peso, presión arterial, debe controlar muy bien sus alimentos y hacer bastante ejercicio. ¿Para qué? Para estar sano. Finalmente, el hecho de tener un riñón no te excluye de ser una persona con una vida perfectamente normal. Okay. Hay personas que nacen con un solo riñón y que definitivamente nunca se sabe de esto, a menos que se haga algún estudio de rutina como un ultrasonido y se tenga un hallazgo de que sea una persona con un solo riñón y no saberlo, o haber fallecido y nunca saber que tuvo un solo riñón durante toda su vida. Y es que nos estamos sometiendo a la mejor a mucho miedo, ¿no? El poder imaginarse que podamos vivir o que nos extirpen un órgano, como que provoca miedo, ¿no? Provoca miedo, pero es una necesidad que se vive actualmente a nivel mundial. Hay países que no aceptan la donación de cadáver, como algunos asiáticos, y que finalmente la donación es de vivos. ¿Por qué, doctor? Por sus creencias, ¿sí? Principalmente es eso. En esos lugares, la creencia es de que no debe ser o no está legislado, no está legalmente legislado para que esto pueda ser generado a través de una donación cadavérica. Entonces se hacen de vivo. Se hacen de países asiáticos, así es. Pero bueno, una persona que ya donó en vida es una persona que sigue perfectamente bien, debe cuidar aspectos de salud básicos realmente, de alimentación, de peso. Antes y después, antes de la donación y después de la donación. Así es correcto. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ahorita nos estaban comentando también que hay jovencitas que están donando también sus riñones. ¿A qué se debe esto? Bueno, es en general, la población puede ser joven, puede ser un familiar, un primo, un hermano. ¿De qué edad? Para poder generar una donación debe ser mayor de edad. Mayor de edad. Siempre. Un menor de edad no tiene la capacidad de juicio para decidir si es un donador. Por lo tanto, la ley contempla que siempre debe ser un mayor de edad. Entonces, a partir de esto, esta persona ya decidió que desea donar. Se le explicó perfectamente bien en qué consiste una donación y qué cuidados debe llevar después de ser candidato a una donación en este caso, de un riñón. ¿Sí? No podemos hacer ninguna otra cosa en cuanto a tejidos, por ejemplo, porque no podemos extirpar cartílago, piel, porque haríamos un daño adicional. Pero en el caso de los riñones, tenemos 2 riñones y una persona puede vivir perfectamente bien sin uno de ellos. Sin uno de ellos y bajo sugerencias, obviamente, también. Siempre se estudia a los familiares, no importando, una vez que ya son mayores de edad, no importa prácticamente la edad. Deben ser las circunstancias que están alrededor de esa persona que está donando, que no sea un enfermo, que no sea diabético, que no padezca de enfermedades crónicas como hipertensión, pero casi en general puede ser
una persona donadora, si lo desea, ser estudiado perfectamente bien para poder decidir si es o no un donador. No siempre son jovencitos. Pues no siempre son jovencitos, y luego también los adultos, si no nos cuidamos bien y Correcto. tenemos hábitos saludables, difícilmente podemos ser candidatos a donar. Es correcto. Bueno, vamos a continuar con usted, doctor. Nosotros vamos a una pausa promocional, pero regresamos con más. Quédese con nosotros, estamos en todas ellas. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Mendoza, chef del restaurante Floridita. Vamos a preparar ceviche de atún. ¿Qué necesitamos? Jugo de limón, jugo de naranja, salsa de soya, pepino, pura carne, sin la parte de adentro, chile serrano desvenado en tiras, aceite de olivo, sal, pimienta. Por supuesto el atún, que no puede faltar. Hacemos nuestra maceración. Bajamos el atún, ponemos jugo de naranja, jugo de limón. El jugo de limón tiene que ser del día. ¿Por qué? Porque luego se amarga. Salsa de soya, pepino y el chile serrano, de preferencia desvenado para que no lleve nada de semilla. Un poquito, aceite de olivo, sal y pimienta. La soya hace una función de sal, entonces procure no ponerle tanta sal. La soya lo que hace es quemar o cocer el atún. Ya que lo tenemos aquí, empezamos a mover de un lado hacia otro para que se vaya quemando el atún. Bueno, esta parte es la más sencilla. Dejamos pasar alrededor de 20 minutos para que se pueda comer. Si alguien prefiere comer el atún rosado, término inglés, se puede también. De preferencia yo aconsejo que lo dejen unos 5 minutos. Ok, ya que lo tenemos macerado, nos vamos al montaje final. Yo elegí una tortilla, que es una tortilla normal, frita, que nos funciona como para que podamos usar como plato. Lo ponemos aquí y del bol empezamos a vaciar en la tortillita, que nos funciona como si fuera un cazo pequeño o un cuenco. Ponemos el ceviche de atún. Igual nos queda para otras 2 porciones más. Una pequeña decoración con limón. Y este es el plato ya final. Y este es nuestro ceviche de atún. Repito los ingredientes: jugo de limón, jugo de naranja, salsa de soya, pepino, chile serrano desvenado. Y bueno, aquí está macerado durante 5 a 10 minutos. Y aquí está el plato ya final. Estas recetas pueden encontrarlas en Restaurante Floridita. Mi nombre es Víctor Mendoza, chef de Restaurante Floridita. Ya estamos de regreso y bueno, también mucho se habla, doctor, de mitos, de realidades, de miedos y de todo esto en torno a lo de la donación de órganos. ¿Cuáles serían los mitos en esta ocasión? Bueno, mitos existen infinidad. Desafortunadamente estos se generan por la desinformación. Nosotros podemos hacer caso de lo que me dice el primo, ¿no?, la abuelita o una persona que está platicando en la calle acerca de este tema, pero no tenemos el cuidado de informarnos en las instancias adecuadas, con los médicos, con las enfermeras, en los medios hospitalarios, y entonces los mitos son infinitos. Uno de los que hace mucho daño es aquel que si tú eres donador, traes tu tarjeta y te ocurre un accidente, pues definitivamente van a parar
todos los esfuerzos en hacer un rescate de ese enfermo y para que se convierta en un donador. Eso es uno de los mitos más graves que yo he contemplado, porque definitivamente alguien que no tiene los cuidados médicos podría ser un candidato a donación. O sea, dejar abandonado a un enfermo para que se convierta en donador, eso es algo que simplemente no podría existir por las circunstancias que ya explicamos. Claro. Es un enfermo que debe estar perfectamente cuidado, su corazón latiendo para poder irrigar el resto de los órganos y que estos órganos no se deterioren en corto plazo. Un enfermo que es abandonado para que pudiera ser candidato a donación sería un absurdo, porque finalmente los órganos se deterioran mucho más rápido y además difícilmente alguien va a estar buscando en la ropa, en la cartera, en ese momento preocupado por... Así es, un paramédico, un médico, sería absurdo pensar que estén buscando una tarjeta de donador para que en ese momento, digamos, paren esfuerzos y se convierta en un donador. Al contrario, yo le tengo mucho respeto a lo que son los servicios paramédicos, Cruz Roja y SEA, que se esfuerzan demasiado en acudir al sitio del accidente, rescatar a esa persona que ha sufrido el accidente, trasladarlo al hospital y una vez que este enfermo es recibido en urgencias de los hospitales, ningún médico ni enfermera va a estar buscando una cartera para poder decir, mire, tenemos una tarjeta de donador. Eso es un tabú, es un mito. Y eso es lo que hace mucho daño, la desinformación. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, digo, me queda perfectamente claro y creo que es demasiado respetable y muy entendible y además forma el nuevo pensamiento para ser críticos en este tema a toda la población. Pero, por ejemplo, ¿por qué es valioso entonces, o hay que decirle a la gente, ¿para qué es valioso poder nosotros determinar como dueños de nuestro cuerpo que queremos ser donadores de órgano en caso de que algo pudiera pasar? Creo que ese es el tema más importante y que nos debe quedar muy claro aquí en el staff. Una persona que desea donar en vida debe manifestarlo con sus seres queridos, sus familiares, en una mesa, en una reunión y determinar su punto de vista. Tanto es válido decir no a la donación como es válido que se respete tu decisión una vez que ya has fallecido. Cuando las personas que estaban encargadas de las donaciones se acercan, es mucho más fácil poder decidir si mi familiar va a ser o no candidato a ser donador. Una persona que lleva consigo una tarjeta de donador es simplemente un documento moral, que si lo pasamos enfrente de todos nuestros familiares y decimos, mira, yo tengo mi tarjeta de donador, quiero ser donador, yo lo firmé bajo mi propia voluntad, entonces ellos podrán decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el tuyo. Claro. Entonces esa es la situación más importante. Si una persona nunca ha hablado sobre su decisión de donar, difícilmente la familia podrá hacerlo una vez que se presente una circunstancia similar. Y en este caso, ¿existe alguna ley o alguna norma que, no que obligue a la familia, pero sino que trate de sensibilizarlo, de decir que si era el interés de la persona donar, que se haga? Bueno, sí existe en la ley contemplado lo que es la donación tácita, expresa, en donde ya hay firma de documentos, como es esta tarjeta de donador, pero aunque exista una carta notariada o cualquier otro documento que diga yo quiero donar, si me ocurre un accidente o si tengo muerte cerebral, si la familia dice no, siempre se les pregunta y se lleva a cabo la voluntad final de la familia. Por eso es muy importante que todos platiquen en casa, en el seno familiar, acerca de mi postura, acerca de la donación. Fíjese, doctor, y yo creo que qué difícil y qué duro debe ser en esos momentos cuando usted puede tener la oportunidad de darle vida a otra persona y de repente, por una decisión, pues entre la familia que diga definitivamente no, se muera también la otra persona que está esperando el trasplante. Sí, hay cientos de personas que fallecen en lista de espera. Llevan muchos años en esta lista y muchas veces no llega la oportunidad. Y definitivamente sería quizá innecesario tener un programa de donación de vivo, pudiendo obtener los órganos de las personas que fallecen. Son cientos de personas que fallecen a diario y creo que las listas de espera se podrían ver reducidas teniendo este recurso tan importante y que definitivamente solo se puede dar por amor. La donación es el acto de amor más grande que existe. Dar vida a otra vida
dar vida a otra persona, decidir en ese momento si puedo beneficiar a otro, eso es algo que no pensamos muchas veces y es muy importante. Qué duro. De verdad, qué duro, doctor. Y bueno, yo pienso que este tema nos da todavía para más. Una última pregunta, doctor. Si un niño está a la espera de un corazón, por decirlo así, o de algún órgano, ¿tiene que venir de otro niño? Bueno, se tienen que especificar, en el caso del corazón, tiene que ser de un enfermo que falleció de talla y peso similares, porque finalmente el injerto no cabría en la cavidad torácica. Lo mismo ocurre pues con el hígado, aunque actualmente ya existen técnicas para poder hacer una partición del hígado y donar la parte pequeña a un niño y la parte grande a un adulto, eso ya es una realidad. En el caso del corazón, específicamente tiene que ser de alguien similar en peso y en talla. En riñón se puede tener un poco más de margen. Un niño pequeño puede recibir de un adulto también de talla y peso bajos, y con técnicas quirúrgicas especiales colocar el injerto en un sitio no habitual, en sitios que nosotros podremos acomodar ese riñón para que pueda funcionar en ese niño. Caray, doctor, el tiempo se nos terminó, la verdad, pero creo que vale la pena que podamos tener un diálogo después, más adelante en algún otro programa, para poder aterrizar todas las inquietudes que pueda tener la gente. De cualquier manera, le agradezco mucho su participación el día de hoy. No sé si quiera dar algún mensaje. Bueno, pues nada más agradecer a tu auditorio, a todos los que nos están escuchando y viendo, y que de verdad se informen. Eso es lo más importante, la información veraz que pueden obtener en los medios hospitalarios a través de la coordinación de la donación. Los hospitales que llegan a tener programas de trasplantes aquí en el estado son hospitales públicos como el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y los hospitales privados de Central Médico Quirúrgica, Star Médica, Cardiológica, entre otros. Y ahí pueden acercarse para pedir informes, así como en el Consejo Estatal de Trasplantes que se encuentra también en el Hospital Hidalgo. La información es lo más importante. Los mitos, los tabús y la desinformación hacen mucho daño en todos los temas. Así es, y se pueden perder vidas. Esto es lo más trascendente. Muy bien, el doctor Manuel Octavio Salinas Gurrión estuvo con nosotros. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Y pues nosotros vamos inmediatamente a ver cuáles son los accesorios que están de moda o que más pueden favorecer en los 15 años. Vamos, doctor. Adelante, gracias. Volvemos. Señoras, muy buenas tardes. Mi nombre es Regis y hoy les vengo a platicar del tema quinceañeras. ¿Tienen alguna quinceañera ya en casa? Bueno, pues si se va a organizar su fiesta, vamos a ver cómo vamos a seleccionar sus accesorios. Los accesorios tienen mucho que ver con el estilo del vestido que ella haya elegido. Hay que ver detalles, por ejemplo, si es un corte moderno o es algo enfocado a lo de época que está muy de moda ahorita. En cuestión de los colores, también para las quinceañeras está ilimitado. Ya no son los tonos pastel, los tonos claritos. Ya actualmente hay una combinación de colores que de hecho estamos utilizando también ya el negro en esa gama de colores. Negro con fuchsia, negro con turquesa, colores que no habíamos pensado que se iban a utilizar algún día para estas niñas. Los accesorios que la niña requiere, los más importantes son su tocado y su ramo. El ramo lo va a lucir simplemente para fotografía y para la hora de la misa. El tocado lo va a lucir en todo lo que es el evento de su fiesta. En cuestión de tocados, anteriormente se utilizaba nada más el puro cristal, la joyería ya elaborada y las tiaras, que de hecho ya estamos dejándolas un poquito en el pasado. Actualmente vienen con más diseños. Cuando lleva un tocado o una flor, cuando a lo mejor su vestido no lleva tanto adorno y menos flores, es cuando se presta un poquito más para colocarle en su peinado algo como lo que tengo hoy en mano. Vean, por ejemplo, el tono es un tono que está de moda también. Cuando, por ejemplo, si su vestido no requiere flor o a la niña no le gustan flores, porque también ya las niñas ya tienen alguna idea de lo que quieren ellas utilizar, pues puede llevar nada más un pequeño detalle o algo exquisito en cuestión de pluma, sin olvidar el brillo del cristal. Recuerden muy bien que la ventaja de asistir o de visitar a un diseñador es para que todo se le haga personalizado y al gusto de la niña. Ya no nada más se vaya a alguna tienda a buscar y que le den nada más 5 opciones a elegir. Usted y la niña pueden seleccionar lo que se requiere y bueno, pueden también diseñarlo a su gusto. Anteriormente se utilizaba muchísimo listón y puro cristal en los ramos. Ya vienen con un poquito más de diseño. Ahora ya vamos a ver, pueden usar flores, pueden usar mariposas, pueden usar estrellas, todo lo que la niña quiera. Y bueno, pues se le puede diseñar también el ramo que ella siempre haya soñado. Otra opción en lugar del ramo también son ya los antifaces. También igual con la combinación ilimitada,
en colores. Y bueno, también esto es una muy buena opción, tanto para fotografía luce muchísimo y también para bailar el vals. Recuerden también que los antifaces ya no nada más se utilizan para este tipo de fiestas. Actualmente también ya cualquier cumpleañero o cumpleañera también organiza sus fiestas temáticas o fiestas de disfraces. Y bueno, es muy práctico tener en casa también un antifaz como este, que con cualquier vestido o prenda apropiada y listo, pueden llevarse nada más esto como accesorio, sin ya maquillarse el rostro o usar una máscara incómoda. Y recuerden, cualquier consejo que requieran para cuestión de quinceañeras, me pueden buscar. Mi nombre es Regis. Muy buenas tardes. Lo que más me impactó de lo que me dijo el doctor fue que precisamente hay gente que ha muerto en espera de una donación o de un órgano que pueda favorecer el que se quede con nosotros aquí en la vida. Y yo creo que muchas familias de vez en cuando debemos pensar en que a través de este tipo de circunstancias podemos favorecer otra vida, no ser egoístas y no pensar solamente en quedarnos sin analizar las cosas, porque a veces por no analizar las cosas y a veces por no dar un poquito de nosotros, llegan a suceder este tipo de situaciones. Yo me pongo a pensar en aquellas familias que perdieron a su ser querido, a su familiar, en alguna situación de estas por no encontrar algún donador de órganos, y si se puede hacer, hagámoslo. Ojalá que usted tenga en su convicción esto y bueno, pues más adelante las cifras lo van a demostrar. Aguascalientes se caracteriza por gente buena y veamos qué pasa en un futuro. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Recuerdo que esto fue Todas Ellas. Mi nombre es Yadira Sánchez y como siempre en cada uno de los programas, a nombre de un equipo de profesionales les agradezco el favor de su atención. Que pase usted un excelente día. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.